Bienvenidos al episodio especial de Economía en Diálogo. La saluda Alejandra y me acompañan en el estudio Mayra, especialista en finanzas públicas, Stephanie, analista de política económica, y Heidi, investigadora en desarrollos macroeconómicos. Hoy nos sumergiremos en una pregunta fundamental que ha definido la realidad económica de los últimos 5 años. ¿Cómo responde el Estado cuando la economía está al borde del colapso? Piensen en esto. Durante la pandemia del COVID-19, los gobiernos de todo el mundo gastaron más dinero en solo 3 meses que lo que gastaban habitualmente en un año completo. Algunos países duplicaron su deuda en menos de 24 meses. Otros, como Alemania, inyectaron más del 10% de su PIB en medidas de emergencia. ¿Fue esto una decisión acertada o el inicio de nuevos problemas? Hoy exploraremos el rol de la política fiscal en tiempos de crisis, analizando profundamente dos momentos históricos. Primero, la pandemia del COVID-19, que fue desde el 20 hasta el 2021, que generó la recesión más rápida en la historia moderna. Y segundo, la crisis inflacionaria global post-2021, que obligó a los gobiernos a cambiar completamente de estrategia. Examinemos qué herramientas utilizaron los gobiernos, si funcionaron y qué precio pagamos por ello. Para hacer esto un poco más entendible, comencemos con definiciones precisas, porque la política fiscal no es un concepto simple. Bueno, la política fiscal es el conjunto de decisiones que toma un gobierno respecto al gasto público y los impuestos. Es literalmente cómo el Estado administra el dinero que recauda. A diferencia del Banco Central, que controla la cantidad de dinero en circulación, el gobierno decide cuánto gastar, en qué gastar y cuánto cobrar en impuestos. Imaginen una familia. Cuando enfrentan tiempos difíciles, puede hacer tres cosas. Primero, ahorrar menos y usar sus ahorros, aumentar la deuda. Segundo, reducir gastos lo que conllevaría a contraer más gastos, o tercero, intentar ganar más dinero, que sería aumentar ingresos tributarios. El Estado hace exactamente lo mismo, pero con toda una economía nacional. Y aquí es donde entran dos conceptos centrales: política fiscal expansiva y política fiscal contractiva. La política fiscal expansiva es cuando el Estado busca estimular la economía, aumentar el gasto público, es decir, que construye carreteras, hospitales y escuelas. Esto otorga subsidios, amplía programas sociales o reduce impuestos. Es como inyectar dinero fresco en la economía. El objetivo es que empresas inviertan más, que las personas gasten más y que se creen empleos. En la política fiscal contractiva es lo opuesto. El Estado reduce gastos, sube impuestos, elimina subsidios. El propósito es enfriar la economía cuando hay inflación excesiva o para reducir el déficit fiscal. El restrictivo, incómodo, pero a veces necesario. Un concepto que no podemos ignorar es el de estabilizadores automáticos. Estos son mecanismos incorporados en la estructura fiscal que actúan automáticamente sin necesidad de que el gobierno apruebe nuevas leyes. Ejemplo de esto es el seguro de desempleo. Cuando hay recesión y cae el empleo, automáticamente más personas reciben subsidios de desempleo. Ese dinero entra en la economía, las personas lo gastan y se suaviza la caída. No necesita decisión política y ocurre automáticamente. Y los impuestos progresivos, que es cuando la economía crece y los salarios suben automáticamente, más personas pagan más impuestos, porque entra en tramos más altos. Y cuando la economía se contrae y los salarios caen, automáticamente se pagan menos impuestos, que es un mecanismo autorregulador. ¿Y cómo se mide todo esto? Porque es importante entender los números detrás de estas decisiones. Bueno, para esto usamos indicadores claves, como el déficit fiscal, que es la diferencia entre lo que el gobierno gasta y lo que recauda. Por ejemplo, si gasta 100 pesos, pero solo recauda 80, tiene un déficit de 20 pesos. Esto obliga al Estado a endeudarse. La deuda pública es el total acumulado de lo que el Estado debe. Generalmente se expresa como un porcentaje del PIB. Por ejemplo, si la deuda es del 60% del PIB, significa que representa el 60% de toda la riqueza que produce el país en un año. Esto importa porque es una medida de sostenibilidad. Una deuda del 2% del PIB
es mucho más preocupante que una del 40%. Ahora bien, el multiplicador fiscal es fascinante porque cuando el gobierno gasta un peso, ese peso no desaparece. Una empresa lo recibe, paga salarios, los trabajadores gastan en tiendas, las tiendas compran inventario y así sucesivamente. El efecto total puede ser de 1.5, 2 o incluido 3 pesos adicionales en la economía. A esto se le llama el multiplicador. Bien, ahora, entremos en el análisis histórico. La pandemia fue un shock económico sin precedentes. ¿Qué pasó exactamente? Lo que pasó fue que en marzo del 2020, cuando comenzaron los confinamientos, la economía mundial se contrajo de manera violenta. En el segundo trimestre de 2020, el PIB mundial cayó más de 3% en solo 3 meses. Colombia contrajo 15% en ese trimestre. El desempleo se disparó. En Estados Unidos pasó de 3.5% al 14.7% en cuestión de semanas. Millones de pequeños negocios cerraron. Las aerolíneas, hoteles, restaurantes, tiendas de ropa quedaron vacíos. Fue como apagar un interruptor. Ahí es donde entró la política fiscal de emergencia. Los gobiernos respondieron de manera sin precedentes. Permítanme detallar qué hicieron. Estados Unidos aprobó 4 paquetes de estímulos masivos. El primero, que fue en marzo de 2020, 2.2 billones de dólares, aproximadamente el 10% del PIB estadounidense, incluía cheques directos a hogares, $1.200 por persona, subsidio de desempleo ampliados, préstamos a empresas pequeñas como el programa PPP. El cuarto paquete, que fue el diciembre de 2020, otros 900 mil millones de dólares adicionales para un total estimado de aproximadamente 5 billones de dólares en 2020 y 2021. En Colombia, aunque con menor capacidad presupuestaria, aumentó gasto en 4.5% del PIB en 2020. Creó el ingreso solidario, transferencias directas a hogares vulnerables, 160.000 pesos mensuales. Programas como Colombia Mayor se ampliaron. Apoyo a empresas afectadas mediante créditos con tasa cero. Y otros países hicieron cosas similares. Alemania, Francia, Japón, todos aplicaron paquetes masivos. La lógica era, si las personas no pueden trabajar, el Estado las sostiene. Si las empresas no pueden operar, el Estado las financia. Es usar la bala de plata fiscal. ¿Y funcionó? Parcialmente sí. Los datos sugieren que sin esas intervenciones, la caída había sido aún más severa. La pobreza no aumentó tanto como podría haber sucedido. El consumo se recuperó más rápidamente. Pero hay datos interesantes. La recuperación fue desigual. Los hogares de mayor ingreso se beneficiaron más porque se recuperaron primero. Otro dato es que el desempleo en Estados Unidos cayó del 14.7% en abril del 2020 al 6.7% en enero del 2021. En muchos países latinoamericanos la recuperación fue más lenta. Otro aspecto que podemos ver es que en Colombia el desempleo llegó al 14.3% en 2020 y cayó lentamente hasta 10.8% en 2021. Lo realmente importante fue el efecto multiplicador. En Estados Unidos, estudios sugieren que cada dólar gastado en estímulo generó entre 1.5 a 2 dólares adicionales en actividad económica. En países con economías más pequeñas y abiertas, el multiplicador es menor porque parte del dinero fuga al exterior. Todo esto suena muy bien, pero ¿cuál fue el costo? Porque el dinero no aparece de la nada. Ese es el trade-off crucial que mencionabas. Estimular la economía hoy significa aumentar la deuda para mañana. Veamos los números. En Estados Unidos, el déficit fiscal de 2019 era de 984 mil millones de dólares, aproximadamente 4.6% del PIB, y el déficit fiscal en 2020 era de 3.1 billones de dólares, el 15.2% del PIB. La deuda pública en 2019 era de 23.2 billones de dólares, el 107% del PIB. Y la deuda pública del 2021 era de 28.3 billones de dólares, el 125% del PIB. Es decir, en 2 años la deuda aumentó en 5.1 billones de dólares. En Colombia, el déficit fiscal 2019 era de aproximadamente de 2.4% del PIB.
y el déficit fiscal en 2020 era del 8.2% del PIB. La deuda pública en el 2019 era del 44.2% del PIB y la deuda pública en el 2021 era del 64.3% del PIB, un aumento extraordinario del 20 puntos porcentuales en solo 2 años. Ahora bien, la pregunta es, ¿es esto sostenible? ¿Y quién financia todo esto? Los gobiernos financian déficits de varias maneras. Una, vendiendo bonos, o sea, títulos de deuda a inversores. Dos, tomando créditos de organismos internacionales como por ejemplo FMI, Banco Interamericano de Desarrollo. Tres, en casos extremos, el Banco Central puede financiar el gasto gubernamental imprimiendo dinero, o sea, monetización del déficit, lo que eventualmente causa inflación. Durante 2020 y 2021, los bancos centrales fueron muy activos. Redujeron tasas de interés a casi cero, o sea, negativas, y compraron bonos gubernamentales. Esto mantuvo los costos de endeudamientos bajos, pero esto no puede durar para siempre. Aquí viene lo crucial. Cuando llega la inflación, todo cambia. Si la deuda pública es muy alta y los bancos centrales necesitan subir tasas de interés para combatir la inflación, el costo de servir a esa deuda se dispara. Por ejemplo, si tengo una deuda del 60% del PIB a una tasa de interés del 2%, el costo anual es relativamente manejable. Pero si la tasa sube al 8%, el costo se cuadruplica, con menos dinero para servicios sociales, educación y salud. Trasladémonos ahora a lo que pasó después, porque la historia no termina con el fin de los confinamientos. De hecho, es donde se pone más interesante. Y es que a finales de 2021 la inflación comenzó a acelerarse. Los gobiernos y bancos centrales pensaban que sería transitoria, pero no fue así. Las causas de la inflación fueron, primeramente, el exceso de dinero en circulación. Los estímulos fiscales y monetarios habían inyectado enormes cantidades de liquidez. Más dinero persiguiendo la misma cantidad de bienes era igual a inflación. De segundo tenemos las disrupciones en cadenas de suministro. El COVID había interrumpido la producción global. Cuando la demanda se recuperó rápidamente, la oferta no pudo mantener el ritmo. De tercero tenemos los shocks de precios en energía. La invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022 cortó suministros de gas y petróleo, disparando precios de energía globalmente. Y por último tenemos el mercado laboral apretado. Con estímulos, muchas personas dejaron de buscar trabajo o cambiaron de sector. Las empresas debieron ofrecer salarios más altos, generando inflación de salarios. La inflación llegó a niveles no vistos en 40 años. En Estados Unidos la inflación alcanzó el 9.1% en junio del 2022. En Eurozona llegó a 10.6% en octubre del 2022. En Colombia superó el 13% en 2022. Esto obligó a los bancos centrales a cambiar radicalmente la estrategia. La Reserva Federal estadounidense, el Banco Central Europeo y el Banco de la República Colombiano comenzaron a subir agresivamente las tasas de interés, que sería la política monetaria contractiva. La Fed subió tasas del 0% al 4,25% entre marzo y junio del 2022 y luego continuó hasta llegar al 5,25%. Estos aumentos de tasas tienen un efecto contractivo, es decir, encarecen los créditos, desaceleran la inversión, reducen el consumo y eventualmente tienen la inflación, pero también generan desempleo y pueden provocar recesiones. ¿Y los gobiernos qué hicieron? Aquí es donde entra el segundo acto de la política fiscal. Los gobiernos tuvieron que cambiar de una política expansiva a una contractiva. En lugar de estimular, comenzaron a limitar nuevos gastos, que eran menos transferencias de emergencia y menos subsidios. De segundo, subieron impuestos para financiar los gastos anteriores y equilibrar presupuestos. Y por último, redujeron deuda pública. En lugar de endeudarse más, comenzaron a tratar de pagar deuda. Por ejemplo, en Colombia, el gobierno de Gustavo Petro asumió en agosto del 2022 que enfrentaba una deuda del 64% de PIB.
tasas de interés en aumento e inflación acelerada. La política cambió hacia mayor disciplina fiscal, aunque mantuvieron ciertos programas sociales. En Estados Unidos, el gobierno de Biden aprobó el Acto de Reducción de la Inflación en agosto del 2022, que aunque invertía en transición energética, también contenía provisiones de reducción de déficit. El dilema es real. Si el gobierno gasta demasiado, alimenta inflación. Si contrae demasiado, causa recesión y desempleo. Es un acto de equilibrio imposible. Y muchos países terminaron entre dos aguas. Ni pudieron evitar completamente la inflación, ni pudieron evitar desaceleración económica. Algunos, como Reino Unido, entraron técnicamente en recesión, 2 trimestres consecutivos de contracción en 2023. Y aquí está la pregunta fundamental. Mirando hacia atrás, ¿fueron correctas las decisiones políticas que tomaron los gobiernos? ¿Hubiera sido mejor actuar diferente? Yo defiendo firmemente que el estímulo era necesario. La pandemia fue un shock real, no solo una contracción normal del ciclo económico sin intervención. Millones de personas hubieran perdido sus hogares, los desalojos hubieran sido masivos, el sistema financiero podría haber colapsado si las empresas no podían pagar deudas, la desigualdad habría aumentado dramáticamente. Los datos lo respaldan como países con estímulos más agresivos, por ejemplo Estados Unidos y Canadá. Recuperaron el empleo más rápidamente. El costo en términos de deuda fue alto, pero el costo social de no intervenir habría sido mayor. Respecto a la inflación, no fue culpa de los estímulos únicamente. Las disrupciones de cadena de suministro y el shock de precios energéticos jugaron un papel enorme. Muchos países europeos que fueron más cautos también sufrieron inflación de... Yo estoy de acuerdo en que se necesita intervención, pero creo que muchos gobiernos exageraron. Miremos en Estados Unidos. Aprobó $5 billones en estímulos para una economía que comenzó a recuperarse muy rápidamente en 2021. Algunos estudios sugieren que aproximadamente la mitad fue innecesaria y simplemente alimentó la demanda excesiva y por tanto la inflación. Un enfoque más calibrado habría sido mayor enfoque en ayudar a los más afectados, no transferencias universales masivas, estímulos más digeridos a sectores específicos en crisis, por ejemplo, turismo, restaurantes, y menor transferencia de dinero a hogares de alto ingreso que no lo necesitaban. Colombia probablemente se quedó corta de estímulo. El desempleo tardó más en recuperarse, pero otros países en América Latina también sufrieron similares problemas. Creo que la lección es más profunda. Los gobiernos tienen herramientas de crisis, pero no tienen suficiente instituciones robustas para usarlas correctamente. Por ejemplo, sin consenso político es difícil hacer estímulos decentes rápidamente. Esto causa retrasos. Sin sistemas de monitoreo es difícil saber si la política está funcionando. Esto causa excesos. Y sin reglas claras es difícil saber cuándo parar. Esto causa que los estímulos continúen más de la cuenta. La Reserva Federal, por ejemplo, mantuvo tasas en cero durante demasiado tiempo en 2021, cuando ya la economía se recuperaba. ¿Por qué? Parcialmente porque las reglas que tenían eran vagas sobre cuándo pivotar. La lección era que necesitamos mejor institucionalidad fiscal y monetaria, reglas más claras, independencia de los bancos centrales, sistemas de monitoreo en tiempo real. Y respecto a la deuda, ¿es un problema real o algo que se exagera? La deuda es un problema, pero no es una crisis. Pero mientras se pueda refinanciar a tasas razonables, el verdadero problema es el costo de servir esa deuda. Comparemos, Japón tiene una deuda del 264% del PIB, la más alta del mundo desarrollado, pero sus tasas de interés son bajas, alrededor del 1% en 2023, así que el costo es manejable. Países como Grecia con deuda más baja del 170%, pero tasas más altas sufrieron mucho más. El riesgo sí es real. Si las tasas de interés suben demasiado, la deuda se vuelve insostenible y el gobierno debe elegir entre austeridad drástica, que sería reducir servicios públicos drásticamente, monetizar la deuda, que causa más inflación, o la reestructuración de deuda, que sería declararse parcialmente en default. Ninguna opción es atractiva.
Por eso yo creo que la política fiscal futura debe ser más cautelosa. Los gobiernos deben reconstruir espacio fiscal, o sea, capacidad para gastar en próximas crisis. Esto puede ser mediante reducciones graduales de deuda o mejora en sistemas tributarios, o sea, más impuestos, pero justos y eficientes, o inversión en productividad a largo plazo para crecer más rápido que la deuda. Quiero traer esto a casa. ¿Qué significan estas lecciones para Colombia específicamente? Excelente punto. Colombia enfrenta desafíos únicos. Colombia, como país de ingreso medio, tiene menos espacio para endeudarse que Estados Unidos. Las tasas de interés que paga son más altas porque el riesgo de default es percibido como mayor. En 2020 y 2021, Colombia finalizó con una deuda del 64% del PIB. Hoy, 2025, se estima alrededor del 62% del PIB, es decir, aún está elevada. El costo. Si la tasa de interés que paga Colombia por su deuda es del 8%, como fue en 2022-2023, cada punto porcentual de deuda cuesta alrededor de 7 a 8 puntos porcentuales del presupuesto, con una deuda del 60%. Aproximadamente el 4,2% del presupuesto se destina solo a pagar intereses. Eso reduce el espacio para invertir en educación, salud, infraestructura. Es un círculo vicioso. Por eso, la estrategia de Colombia debe ser 1. Moderación fiscal. Déficit bajos cuando hay bonanza económica, como los años de altos precios de café o petróleo. 2. Puede ser las reformas tributarias, ampliar base tributaria, mejorar recaudación. Y 3. La inversión productiva. El gasto público debe enfocarse en cosas que aumentan productividad, por ejemplo, en la educación, investigación, no solo gastos corrientes. Y en una futura crisis, Colombia tiene herramientas, pero debe usarlas estratégicamente. No puede darse el lujo de gastar 10 billones de pesos sin pensar en el futuro. Dicho eso, rechazaría la austeridad extrema. Colombia tiene necesidades sociales reales, claro, como el desempleo, pobreza multidimensional del 16,5%, y el Estado tiene un rol en proteger a la población. Ahora miremos hacia adelante. ¿Qué depara el futuro para la política fiscal? Podría decirse que hay tendencias importantes, como la crisis climática. La próxima crisis probablemente serán relacionadas al clima, sequías, inundaciones, desplazamientos. Esto requerirá gasto fiscal significativo en adaptación e inversión verde. Es un nuevo trade-off, inversión climática versus sostenibilidad fiscal. En otro ámbito, podría tenerse en cuenta el envejecimiento poblacional. En países desarrollados y en transición, incluyendo Colombia, la población envejece, los sistemas de pensiones requieren más gastos, presión fiscal creciente. En cuanto a la digitalización tributaria, con mejor tecnología los gobiernos pueden mejorar recaudación fiscal, identificar evasión. Esto implica el espacio fiscal. Otra tendencia puede ser en debates ideológicos. Hay un resurgimiento de debates sobre tamaño del Estado. Algunos argumentan por UBI, o sea, ingreso básico universal, otros por educación de Estado. La política fiscal será cada vez más ideológica. Otra tendencia es en los ciclos de crisis más frecuentes, pandemias, guerras, crisis climáticas. Parece que los shocks grandes ocurren más frecuentemente. Eso requiere gobiernos como instituciones fiscales más robustas y adaptables. Y no hay que olvidarnos de la coordinación internacional. La política fiscal no opera en vacío. Las decisiones de Estados Unidos o China afectan a todo el mundo. Probablemente veremos más coordinación internacional en crisis futuras en lugar de cada país actuando solo. Regresemos a nuestra pregunta inicial. ¿Cómo responde el Estado cuando la economía está en crisis? Debe responder, pero inteligentemente. La política fiscal tiene poder real para mitigar sufrimiento en momentos de crisis. La evidencia lo demuestra. Pero esto no es una solución mágica, tiene límites. El gasto excesivo causa inflación, que afecta especialmente a los pobres. La deuda excesiva limita inversión futura. La lección fundamental es que el equilibrio es la clave. Un Estado que no interviene abandona a su población en crisis. Un Estado que interviene sin límite
genera problemas nuevos. En lugares como Colombia, donde las necesidades sociales son urgentes, pero el espacio fiscal es limitado, esto es especialmente delicado. Necesitamos gobiernos que sean simultáneamente solidarios y fiscalmente responsables. Es difícil, pero posible, pero requiere de ciertas cosas. Instituciones fuertes e independientes, que serían bancos centrales autónomos, sistemas de tributación justos y eficientes, transparencia en el gasto e inversión en cosas que hacen crecer la economía. El futuro de la política fiscal dependerá de si los gobiernos pueden aprender estas lecciones. Y de si la sociedad civil demanda responsabilidad fiscal, no solo promesas de gasto. Agradecemos profundamente a Mayra, Stephanie y Heidi por este análisis tan detallado. Han aportado perspectivas que van desde lo teórico hasta lo prácticamente relevante para nuestras realidades locales. Para una futura crisis te invitamos a reflexionar sobre qué esperas de tu gobierno. ¿Debería gastar más o debería gastar menos? ¿Cómo balancear protección social con responsabilidad fiscal? Si quieres profundizar en estos temas, te recomendamos leer sobre las propuestas de economistas como Paul Krugman, que defiende más estímulo, y Larry Summers, que advierte sobre inflación. También explora casos específicos, como por ejemplo, cómo respondió tu país a la pandemia y cuál fue el costo, cómo está la situación fiscal hoy. Este es el fin del episodio especial de Economía en Diálogo, Política Fiscal en tiempos de crisis. Nos despedimos agradeciendo a nuestros oyentes en Colombia y a toda Latinoamérica. Hasta una próxima edición. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte tus reflexiones sobre política fiscal.